Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Emocionados o no? Yo sí, ustedes saben que a mí me emociona siempre cuando me toca dar la charla. Estoy emocionado porque hoy está visitándome mi papá y María Laura, su esposa, entonces para que sepan, es una bendición para mí. Este, Abuelito. Este, bueno, hoy me toca a mí compartir con ustedes la palabra y quiero como contarles un poquito de mi historia. Es como un poco extraño, a veces la cuento. Tal vez algunos ya se la saben, otros no, pero hoy me sirve como introducción para la charla que voy a dar. Y tiene que ver en que yo hace más o menos, yo tengo 46 años, para que se den una idea, y como a los 30 años, por ahí, conocí a Jesús. Yo no era cristiano. Eh, Podría decir que soy o que fui católico de nacimiento, digamos, y de herencia familiar, como lo quisieran ver, ¿verdad? Fui bautizado católico, me casé católico. Este, pero en esa etapa de mi vida, cuando yo tenía más o menos esa edad, yo creo que fue en la peor etapa de mi vida con Dios, digamos. Llegué a ser prácticamente ateo. O sea, cuando digo ateo me refiero a que, digamos, en fiestas yo me ponía a discutir con amigos y les decía que la Biblia no era verdad y mi esposa se ponía furiosa, obviamente, ¿verdad? Nosotros no éramos practicantes, pero ella sí tenía como más firme digamos, su religión. Y yo me echaba unos pleitos con todo el mundo, ¿verdad? Me encantaba discutir de eso. Y bueno, y me ponía bravísimo. O sea, en pocas palabras, yo podría clasificarme como un perseguidor de la iglesia, en cierta forma. Digamos, sin tener por qué, ¿verdad? Una cosa es no creer en algo y otra cosa es como ya ponerse a pelear en contra de algo, ¿verdad? Entonces yo creo que yo clasifico entre los que en algún momento peleé en contra de Dios. ¿Cómo cambió eso? Un día, bueno, varias circunstancias se dieron. Una de mis hermanos, de mis hermanas, se metió como en una iglesia ahí y para mí era como un poco extraño, un poco radical. Y yo oía que ella discutía y decía versículos y cosas. Y yo me acuerdo que ojalá y no me regañe mi hermana, pero yo me acuerdo que ella me decía esas cosas y yo decía, eso no significa ese versículo, y eso que yo no soy cristiano. O sea, es como que sentía que estaba usando la palabra de Dios como para defender ciertas cosas y que tal vez podría estar medio malinterpretado. Y eso generó como una cierta curiosidad conmigo. Y al mismo tiempo que pasó eso, llegó una invitación de un grupo de hogar de una iglesia a la que yo asistía, que se llamaba Viña Escazú. Y la metieron debajo de la puerta de mi casa y Melania la vio. Entonces Melania me dijo, hey, mire, nos invitaron a un estudio bíblico que va a ser, no sé, entre un mes. Y yo, ok, sí, qué bonito. Bueno, obviamente yo no iba a ir, ¿verdad? O sea, para mí era como, bueno, ok, otra basura más de las noticias, así, ¿verdad? Bueno, y para no cansarlos con impuesto, pasó como el mes, ¿verdad? Y veo a mi esposa ya como en la noche alistándose y todo. Y ¿y usted dónde va? Me hace, ahí el estudio bíblico que van a dar aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Y por qué? Y me hace, usted dijo que usted no quería ir. Y adivinen qué. Yo me vestí y me fui con ella, yo no le iba a dejar. Yo después encuentro algún más guapo o algo así, ¿verdad? Y entonces me agarré y me monté, ¿verdad? Y me fui con ella caminando. Llegamos al estudio y empiezan a hablar de Génesis y empiezan a leer la Biblia ahí, y yo con la Biblilla, ¿verdad? Y entonces, los que me conocen saben que yo soy súper hablantín, o sea, a mí me gusta como participar y todo, ¿verdad? Y era yo callado ahí, ¿verdad? Y no sabía nada de lo que estaban hablando. Y entonces cuando terminó ese estudio, yo llegué picado a la casa y yo voy a leerme ese libro para poder llegar a explicar también, o sea, para poder entender y de lo que están hablando, ¿verdad? Entonces me empecé a leer la Biblia. A todo esto, me empecé a leer la Biblia y seguí yendo al estudio para no cansarlos con el cuento. En 4 meses y medio me leí la Biblia entera.
Porque yo soy así, yo soy muy intenso. Me leí toda la Biblia, ¿verdad? Empecé a ir al estudio y tuve un encuentro con Jesús. Empecé a sentir como Dios me estaba hablando a través de la Biblia, y eso yo nunca lo había experimentado. Para no cansarlos con el cuento, y seguí yendo a la iglesia. Un día me invitaron y nos pegamos una llorada ahí. Un día que nos invitaron a la iglesia, pusimos las charlas en internet y Melania se puso a llorar, y yo le decía que por qué era tan llorona. Me puse yo a escucharlas en la noche también, y también me puse a llorar. Entonces, bueno, así la cuestión es que Dios me llevó a Viña Escazú. Y entonces de ahí empezamos como a crecer, ¿verdad? Y a acercarnos a la iglesia evangélica. Con el tiempo empecé a sentir como un llamado a capacitarme ya un poco más serio. Me empecé a involucrar más en entender por qué estaba yendo a una viña, ¿qué es eso? Por cierto, pues si no vinieron, acabamos de dar un curso aquí que se llama Bienvenidos a la Viña. A mí no me tocó ese, pero por lo menos me empecé a investigar un poco, me puse a leer un poquillo más de los libros de John Wimber, que es uno de los fundadores de la Viña, y Dios empezó a usarme a través de oración de sanidad, y fue como bastante curioso, porque yo no fui como muy entrenado ni nada en eso. Con el tiempo fui a una conferencia, tuve una experiencia con el Espíritu Santo por primera vez. Yo nunca había sentido del Espíritu Santo, o sea, para mí el Espíritu Santo era nada más como ahí de libro. Nunca había tenido como una experiencia sobrenatural ni nada. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo en una conferencia. Más adelante empecé a sentir como un llamado de Dios a plantar una iglesia, y ustedes podrían creer lo que es para un ingeniero estructural, ¿verdad? Yo soy ingeniero estructural, de empezar a sentir que Dios lo está llamando a uno a plantar una iglesia, ¿verdad? Hasta me acuerdo que a mi papá se lo escondí como 1 año y medio. Les escondí la verdad de que estábamos ya plantando una iglesia, porque a mí me daba miedo. O sea, yo decía, ¿qué va a decir mi papá? Va a creer que yo me voy a salir del trabajo, seguro, y quién sabe qué va a pensar, ¿verdad? Y para no cansarlos con el cuento, algún día ya se enteraron ahí, no sé ni cómo. Yo creo que se los puse en un chat ahí solo como para ver que no me regañaran mucho, ¿verdad? Y con el tiempo seguí como metiéndome un poco más en la palabra. Escuché todas las charlas que estaban en internet de Viña Escazú, y de repente un día, cuando iba de camino para Damasco, me monté iba en mi burro, y de repente una luz resplandeciente del cielo bajó y me dijo, no, estoy molestando. ¿Quién sabe quién es la historia de ese? Pablo, pero no es un burro, ¿verdad? Es un caballo. Estoy molestando, Saulo, ¿verdad? Pero no fue así mi conversión. Ojalá hubiera podido contarles que esa fue mi conversión, pero no. La cuestión es que, bueno, para no cansarnos con el cuento, en una conferencia muy interesante que llegó Ken Fish, también a Viña Escazú, tuve un encuentro de poder bastante fuerte. Caí en el piso como 45 minutos bajo el poder del Espíritu Santo, y ahí fue cuando yo sentí que Dios me dijo, ahora sí, a usted lo voy a llamar para plantar la iglesia. Yo sabía, pero yo tenía miedo. Yo sabía que Dios me había llamado, pero no estaba seguro, seré yo, ¿verdad? Será ego, será, no sé, cualquier tontera, ¿verdad? Y recuerdo que ese día Ken no sabía que yo iba a plantar una iglesia, y me acuerdo que toda la semana pasé yo pidiendo que cayera el poder de Dios, ¿verdad?, sobre mí, ¿verdad? Porque yo estaba así prendido, ¿verdad? Y nada, ¿qué pasó conmigo? Entonces ya yo estaba como, estaba triste, ¿verdad? Ya yo al final, ya yo así, ¿verdad? Y bueno, no me tocó a mí, ¿verdad? Y entonces empecé a orar como oraba yo, entonces empecé a orar por las personas que estaban siendo empoderadas y no sé qué, y de repente dice Ken, Ronald, it's time for recibir el poder de Dios, y salgo volando, yo así, ¡pa!, caigo al piso, pero así, no lo estoy exagerando, 45 minutos brincando como un pescado en el piso, y me decía, recibe la nueva unción de los pastores de Viña, y yo ahí así bueno, fue una cosa impresionante. Creo que varios de aquí, algunos estuvieron ahí ese día. Claro, que haya pasado eso no quiere decir que eso le va a pasar a todo el mundo, ¿verdad? A mí me pasó eso particular, a Pablo le pasó más chivo, pero bueno, la cuestión es que me pasó eso, y ese día yo sentí que Dios me dijo, sí, te estoy llamando a plantar una iglesia,
y sí, te voy a capacitar para hacerlo, porque yo tenía miedo de que, ¿cómo yo voy a ir a plantar una iglesia, por el amor de Dios? Y no solo eso, me dijo, va a ir a plantar la iglesia solo, para que vean lo loco. Me dijo que no me podía ir con ningún líder de Viña Escazú. Yo nunca entendí por qué. Ahora lo entiendo más, porque Viña Escazú se salió de la Federación de la Viña después. Yo en ese momento no sabía. Pero vean qué interesante cómo hace las cosas Dios, ¿verdad? La cuestión es que tuve un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y yo en algún momento pensaba, pero ¿cómo yo, una persona que fui casi un incrédulo total, que yo no estaba capacitado, yo no fui entrenado como para pastor ni nada, y yo qué voy a hacer así? ¿Cómo va a ser digno yo de llevar el mensaje de Dios? ¿Verdad? Y obviamente Dios me lo fue confirmando, no solo por el ejemplo también que vivió Pablo, ¿verdad? Porque a Pablo le pasó parecido, ¿verdad? Solo que más chiva. Y me permitió a mí como decir, bueno, si Dios me está llamando, aquí voy, y que sea lo que Dios quiera. Y parte de eso fue lo que Dios usó para darme a mí como la tranquilidad de que, aunque uno sea imperfecto, aunque uno no tenga todo arreglado, aunque uno no tenga todo, no sepa cómo va a funcionar todo el llamado de Dios, si uno es fiel y uno lo sigue, Dios va a usarlo a uno para llevarlo a donde Él quiere llevarlo. De hecho, la gracia divina de Dios no solo hace ese tipo de cosas de salvar a alguien, rescatarlo de donde está y usarlo para lo que Él realmente quiere, sino también nos da un nuevo propósito de vida. Y por eso la charla de hoy la titulé La gracia transformadora de Cristo. Y vamos a estar en el primer libro de Timoteo. Y vamos a estar viendo lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Así que vamos a invitar al Espíritu Santo antes de dar la charla, porque quiero pedirle que me dé poder y gracia para lo que voy a hablar. Señor, tú sabes que mis palabras sin tu empoderamiento no serían más que ruido, metal haciendo bulla. Mis palabras sin amor profundo, amor ágape, que solo puede estar con el Espíritu Santo, Señor, sería solo bulla. Así que, Señor, te invito para que seas tú el que le des eco a mis palabras, que están en este momento siendo cimentadas en tu palabra. Y te pido para que todo lo que vamos a hablar hoy sea algo que cale en la profundidad de nuestros corazones. Te pido para que me des gracia para con todos los que están escuchando aquí y de internet, y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17, y dice así. Esto es Pablo hablando, el mismo Pablo que iba en el caballo, que antes perseguía y mataba o aprobaba que mataran cristianos. Después de tener un encuentro con Cristo, su vida cambió y le dice lo siguiente a su discípulo Timoteo: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Se parece de la descripción mía también. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia también. Me imagino que muchos de ustedes también clasifican ahí, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a estar en ese pasaje y hoy vamos a estar hablando acerca de tres verdades que Pablo
toca en este pasaje respecto a la gracia transformadora de Jesucristo y que él está queriéndolo transmitir a su discípulo Timoteo. Y la primera verdad es que cada uno de nosotros como cristianos debemos estar agradecidos por la gracia de Dios, que no solo nos acepta, sino que también nos va a capacitar para su llamado. Y eso lo dice 1 Timoteo 1:12, donde Pablo dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza de ponerme a su servicio. Y lo primero que me gustaría resaltar de esto es que Pablo nos está queriendo decir a usted y a mí, y quiero que, o sea, sería lindo escuchar este libro como si usted fuera Timoteo, como si usted y yo estuviéramos siendo entrenados por Pablo y se nos están dando estos consejos a nosotros. A pesar de que Pablo había sido una persona imperfecta, a pesar de que Pablo sabía que persiguió a la iglesia, sabía que estuvo ahí al frente cuando mataron a Esteban, al primer mártir cristiano, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él estuvo ahí, incluso consiguió cartas de extradición para poder ir a Damasco a encarcelar a los cristianos. Ese era Pablo de Tarso en ese momento. Era una persona celosa de Dios, pero sin darse cuenta, su religiosidad lo estaba llevando a destruir al Dios que estaba, según él, queriendo proteger. Aún así, Dios tuvo misericordia de Pablo. Aún así, Dios tuvo misericordia de mí. Y aún así, Dios quiere tener misericordia de cada uno de nosotros. A pesar de ser ignorantes, a pesar de ser incrédulos, a pesar de creer que no nos merecemos ser dignos del llamado de Dios, a pesar de que usted pueda creer que usted haya hecho lo peor que usted ha hecho en su vida, a pesar de que usted crea que Dios no tiene el poder para restaurarlo, a pesar de eso, Jesús viene por cada uno de nosotros y quiere restablecer nuestra vida para que podamos seguirlo a Él por gracia y con libertad. Esto no es algo que solo podemos ver en el caso de Pablo. Ya vieron que yo lo experimenté y sé que muchas personas como ustedes lo han experimentado. Algunos de nosotros hemos pasado por peores caminos que otros. Yo sé, hay vidas que son más complejas. Algunas personas pensarán que son menos dignas de Dios por algo malo que hicieron o que están haciendo. Otras personas tal vez sienten que no han hecho nada malo y entonces creen que no tienen nada que pedirle a Dios que los perdone, ¿verdad? Y están igual de equivocados que los que igual están en la misma condición de pecadores que las personas que están haciendo algo malo. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que Pablo, siendo la persona que fue y el daño que le hizo a la iglesia, que lo dice incluso Ananías cuando fue cuando él tiene un encuentro con Cristo y Cristo le dice a él, Ananías, vaya y ponga manos sobre Saulo, ¿verdad? Y él le dice, ¿cómo ir a poner manos sobre ese mae que anda matando a todo el mundo, a los cristianos? Y le dice, vaya, porque ese es el que yo escogí. Ah, bueno, sí, señor, ya voy. Así fue, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que, por ejemplo, en el caso mío, una persona en género estructural, una persona atea, una persona que no se creía de Dios, una persona que siempre fue terca, que no quería ir a la iglesia, una persona que nunca quiso saber nada de Dios, y de repente terminara de ahí plantando esta iglesia, por ejemplo? ¿Y quién se iba a imaginar que 8 años después estemos en proceso de plantar una segunda iglesia en Escazú, con las personas que ya hemos podido ir discipulando desde que empezamos? Y eso es solo resultado de ser obediente a Dios y el resultado de entender que sí somos dignos del llamamiento de Dios, no porque no lo merecemos nosotros, no porque plantamos una iglesia, no porque hicimos esto o lo otro, sino porque Cristo dio su vida por nosotros para darnos esa dignidad. Y eso es lo que es importante para nosotros. Yo me podría preguntar, o ustedes podrían preguntar, ¿y por qué Ronald? ¿Por qué yo? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Isaías? ¿Por qué Dios ha llamado a todos los que nunca han creído que están capacitados? Todas las personas a las que Dios les llamó, la mayoría, no quisieron creerle a Dios que estaban capacitados para seguirles. Moisés decía, ay no, es que yo soy tartamudo, ¿cómo mejor ponga Aarón? Jeremías anduvo escondiendo toda la vida, no quería hacerle caso a Dios.
Pablo se sintió indigno, sabiendo que él todo lo que hacía lo hacía por celo de la iglesia, pero aún así se sintió digno porque supo que hizo cosas malas. Pero indiferentemente, no tiene que ver con lo especial que sea uno, no tiene que ver con que sea estudiado uno o no sea estudiado, no tiene que ver con si es pastor o si es feligrés o si es evangelista, no tiene que ver con eso. Solo tiene que ver con el corazón y tiene que ver con que Dios haya querido a uno escogerlo y que Dios se haya acercado a uno y nosotros simplemente le digamos: aquí estamos, Señor. Que le abramos nuestro corazón, simplemente lo hace por gracia y porque tuvo misericordia de cada uno de nosotros. De hecho, estoy seguro que algo similar tiene que haber pasado con ustedes. Yo les puedo apostar que si nos sentamos aquí a hablar, todos me pueden contar de la historia antes de cuando ustedes conocieron de Cristo, y tal vez las cosillas malillas que han hecho o que hicieron, y aún así aquí están. Tal vez no seamos los cristianos más perfectos, pero estamos aquí tratando de buscar a Cristo y de llegar a parecernos a Él. Y por eso mismo que creo que hay algo muy importante que debemos todos entender: que si usted y yo nos arrepentimos, Dios siempre va a perdonar nuestros pecados, no importa las cosas que hayamos hecho. Pablo mató personas probablemente y terminó escribiendo el 60% o más del Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que, no solo nos va a perdonar de todo lo que hayamos hecho, sino que también nos va a dar todo lo que necesitamos para seguir nuestro llamado y nuestro propósito de vida, para seguirlo a Él. En el caso de Pablo, y creo que pasa lo mismo con todos nosotros, fue un proceso. No crean que Pablo de la noche a la mañana se convirtió en el apóstol, así de la noche a la mañana. Pasaron años, pasó más de 10 años en Antioquía, antes de que empezara con Bernabé ya a volver a Jerusalén y hacer todas las cosas que estuvo haciendo. Pasó mucho tiempo también allá. Él fue discipulado por Bernabé. Después cambiaron funciones y después ya él empezó a ser como más apóstol y fue a plantar iglesias con Bernabé. En mi caso también fue un proceso de aprendizaje y entrenamiento, no fue de la noche a la mañana. Yo pasé 4 o 5 años pensando: ¿será que me llamó o que no me llamó? ¿Será que me llamó o que no me llamó? Porque así somos todos. Todos tenemos dudas en nuestros corazones y todos somos inseguros, la mayoría por lo menos. Pero cada uno de nosotros, aunque no tengamos ningún tipo de entrenamiento ni conocimiento, Dios siempre va a hacer un proceso particular con cada uno de nosotros. Eso no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestras habilidades, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestro nivel social, no tiene nada que ver con eso. Él es el quien hace todo posible. Filipenses 4:3 lo dice todo muy claro: no importa quién sea usted o yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Si alguno de los que están aquí hoy creen o se han dicho: es que yo no soy nadie, es que yo nunca podría ser usado por Dios, es que yo no estoy preparado, es que yo nunca he ido a un estudio bíblico, yo nunca voy a poder hacer esto o lo otro, quiero que sepa que eso es mentira de Satanás. Eso es lo que Satanás hace para mantener a la gente que le va a servir a Dios sentado en una silla y esperando y calentando banca. Dios quiere levantar a su pueblo. Ahora, hay una cosa que me encanta cuando hablo de esto, porque Dios casi nunca llama a los preparados. De hecho, nunca prepara a los que llama. Y eso es algo que hay que grabárselo en la cabeza. Si usted está esperando a estar preparado para poder decir: ay, ahora sí estoy listo para seguir a Dios, adivine que no está preparado. Dios lo va a preparar en el camino para hacer lo que usted tenga que hacer, para lo que Él lo haya llamado a hacer a usted. Y eso lo podemos ver en todos los ejemplos de la Biblia que les mencioné, que ninguno se sentía preparado. Ahora, si hay algo en común en cada uno de esos personajes: ellos aceptaron tarde o temprano su llamado y decidieron seguir a Jesús o a Dios. Cada uno de ellos en algún momento, a uno les costó más, ¿verdad? Pero tarde o temprano se convencieron de que sí los estaba llamando Dios y dijeron: sí, me apunto a hacer lo que usted me está diciendo y aquí voy con todo.
Por eso es muy importante que cada uno de nosotros aceptemos el llamado inmerecido de Dios. Tenemos que aceptarlo, tenemos que decir, ok, reconozco que el Señor me puede llamar a mí, sin importar el tipo de llamado que tenga cada uno. No todos los llamados son iguales. No todos nos va a parecer el resplandor del fuego en el viento y vamos a sacarnos del caballo y no sé qué. No a todo el mundo le va a pasar así. Algunas personas simplemente saben que Dios los está llamando a algo y simplemente siguen el llamado de Dios. Algunos Dios va a llamar para ser especialmente serviciales. Otros tal vez los va a llamar para evangelismo, otros los va a llamar para plantaciones de iglesias, a otros los va a llamar para profeta, profecía o lo que sea. A otros los va a llamar para que den de lo mucho que tienen, para hacer crecer el reino de Dios y el evangelio. Y a otros los va a llamar a hacer todas estas cosas a la misma vez. Hay personas que les va muy bien económicamente y además son maestros y además influyen. ¿Me explico? O sea, hay diferentes formas de llamados. Lo importante es decirle a Dios, aquí voy, aquí estoy para hacer lo que usted quiera. Sin importar cuál es el tipo de llamado, lo importante es seguirlo. Pero hay que dejar atrás la idea de que usted y yo o nosotros no tenemos la capacidad ni la posibilidad de ser usados dentro del plan de Dios por algo que hayamos hecho en el pasado. Algunas personas, por solo estar divorciadas, creen que ya no tienen el llamado de Dios o que ya no pueden seguir el llamado de Dios, por ejemplo. ¿Quién cree que es el que gana ahí? Satanás, que se muere de risa diciendo, esos religiosos creen que por estar divorciados ya no pueden usarlos Dios. Y algunas otras personas, hasta cristianas, dicen que sí, que amén, que no los usen. Eso es lo triste. Al final de cuentas, para ser parte del reino de Dios no depende de nuestras buenas obras, no depende de qué tan instruidos seamos nosotros, no depende si usted ha sido siempre perfecto o bueno. De hecho, estoy seguro que ninguno ha sido perfecto. Solo depende de la gracia y la misericordia de Dios. Vean lo que dice Efesios 2, del 8 al 9, que es un versículo bastante conocido. Dice, porque por gracia, esto es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, dice, porque por gracia, o sea, por un regalo inmerecido de Dios, porque Dios quiso, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, o sea, esto no depende de ustedes, no depende de que usted sea capaz. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Y por qué es el regalo de Dios? Precisamente, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie ande diciendo, es que yo sí me gané la gracia de Dios, porque yo sí soy estudioso de la palabra, y yo sí soy el que va a la iglesia, y yo sí soy el que hace las cosas buenas. Por eso es que Dios quiso hacerlo así. Yo sé que para los humanos puede ser locura, pero la palabra dice que las cosas de Dios pueden ser locura para los humanos, porque no tenemos entendimiento de las cosas espirituales como Él entiende esas cosas y por qué las hace de esa forma. Así que, porfa, recordemos este versículo, siempre es por gracia, siempre ha sido por gracia. Hemos sido lavados mediante la fe, por gracia. Y esto nunca va a depender de nosotros, y esto solo depende de que Dios nos ha sido bondadoso, misericordioso, compasivo, y nos ha perdonado y nos ha querido dar eso de regalo. La segunda verdad que vamos a ver es que la gracia de Dios va siempre de la mano del poder transformador de Cristo. Siempre. Donde cae la gracia de Dios hay poder de transformación, de perdón y de restitución y de empoderamiento. Siempre. 1 Timoteo 1, 14, 15 dice: ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a los imperfectos, a los que cometieron errores, a los que se han caído en el barro, a los que se han alejado de Dios, a los que no quieren a Dios, a los ateos, a los que no quieren saber nada de Dios. Esos son los pecadores también. No son solo los mentirosos y los hipócritas, no, es toda la humanidad. Porque Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconoce su pecaminosidad. Chanfle, ahí se me enredó.
este mensaje es digno de crédito. Y miren, de ahí otra vez. Eso lo leímos 2 veces. No, así estaba, es que me lo pusieron 2 veces, pero no importa. Bueno, la cuestión es que ya vieron que Pablo entiende que él fue un pecador, que él estuvo necio en contra de Dios, y entiende que por gracia y por fe es que él puede recibir la salvación, y usted y yo podemos llegar de vuelta a Dios. Por eso lo segundo que quiero resaltar hoy es que cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros, lo hace en abundancia. No es que da migajitas de gracia, derrama su gracia sobre nosotros y nos permite empezar a vivir por la fe en el Hijo de Dios, por Jesucristo, en una forma diferente como estábamos viviéndola anteriormente. De hecho, precisamente para eso vino Jesucristo al mundo, para salvar a los pecadores. Los fariseos se creían demasiado inteligentes y se creían demasiado religiosos y se creían de que no necesitaban ni un salvador. ¿Y qué les decía Jesús? Ustedes son hijos del diablo. Y le decían, ¿qué pasó? Vamos ahí. A los líderes religiosos les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera son muy bonitos, pero por dentro están llenos de pudredumbre y de maldad. Y no solo eso, ustedes ponen a las personas a que cumplan un montón de reglas religiosas que ustedes ni siquiera están cumpliendo. Eso es Jesús, ¿verdad? Enfrentando a las personas. Digo, para los que creen que enfrentar a las personas no es ser cristiano, a las personas hay que enfrentarlas con la realidad a veces, especialmente si están haciendo algo que va en contra del evangelio, en contra de algo que sea, o sea, especialmente si es algo que el reino de las tinieblas está haciendo. Hay que defender las cosas del reino de Dios. De hecho, Cristo vino para eso, para salvarnos del pecado. Cristo lo dice muy claro: yo he venido para los que necesitan médico, para los que saben que están enfermos, para los que reconocen que están enfermos. Si usted cree que no necesita médico, usted cree que no necesita salvador, Jesús no es para usted. Jesús mismo lo dice. Yo no he venido a salvar a los justos, he venido a salvar a los pecadores. Y eso significa precisamente que Jesús vino a rescatar a los imperfectos, no a los perfectos. Personas que han hecho cosas malas, que han hecho cosas más o menos malas y muy malas. Al final, cualquier cosa que usted haya hecho en contra de la ley de Dios, lo convierte usted en transgresor de la ley y por ende en culpable delante del juicio de Dios. Y por eso es que necesitamos un Salvador, porque ninguno de nosotros ha cumplido la ley por cabalidad, ninguno de nosotros la puede cumplir por cabalidad. Con solo que repasemos 10 mandamientos sin contar todos los demás, nos vamos a dar cuenta que nos sacamos quién sabe qué nota, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces definitivamente nos damos cuenta que sí necesitamos un Salvador. Así que si alguno de nosotros cree que ha hecho algo malo y cree que eso le está impidiendo de que Dios lo reciba en su reino, o incluso lo use en algún momento para multiplicar el reino de Dios, o como parte de su plan de salvación, hoy es el mejor día para que usted pueda decir: yo quiero entonces recibir eso. Eso es algo que uno puede decirle: Señor, yo te pido perdón por lo que he hecho, y estoy dispuesto a entregarte mi vida, estoy dispuesto a soltar esto malo que hice, y estoy dispuesto a restituir también lo malo que he hecho, siempre que esté en nuestro alcance. Hoy es el mejor día para recibir la verdad y el perdón de Dios, y por ende que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. De hecho, aunque no lo creamos, la gracia siempre cubre nuestro pecado, siempre. La gracia de Dios es más grande y más poderosa que cualquier transgresión y cualquier pecado de la ley de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, no hay nada que nosotros hayamos hecho que no pueda ser cubierto por la gracia de Dios si hay un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y eso es una muy buena noticia para nosotros. Y eso está bastante claro en varias partes de la Biblia. Tal vez lo que nos hace falta a nosotros es leer más la Biblia, estudiarla y poder entender las
bendiciones y las promesas de Dios que están disponibles para cada uno de nosotros. Vean lo que dice Romanos 5:20. En cuanto a la ley, está hablando de la ley de Dios aquí Pablo, y es Pablo también que escribió la carta a los romanos. Dice, en cuanto a la ley, aquí lo dice un poquito diferente, en esta otra versión dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Ahora vamos a poner atención qué significa eso. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ok, entonces Pablo está explicando que la misma ley de Dios intervino en el mundo para resaltar el pecado de la humanidad. Eso es lo que está explicando. Desde que yo mando la ley, se resalta el pecado. Porque todo el mundo se empieza a dar cuenta, soy un mentiroso, soy un no sé qué, yo no estoy adorando a Dios todo el tiempo. Entonces se resalta. Como dice ahí, la ley. Para que todos pudiéramos ver que ninguno de nosotros podemos vivir sin quebrantarla. Y que eso nos hace personas que necesitan de un Salvador. ¿Qué hubiera pasado si Dios nos juzgara a nosotros mediante la ley? Todos hubiéramos sido culpables. Todos estaríamos listos para la muerte eterna. Por con solo haber roto uno, hubiéramos quedado en pecado delante de Dios. Ahora, de la misma forma, Pablo nos está explicando que donde abundó el pecado, o sea, en donde alguien ha incumplido la ley, una y otra vez está bajo ese juicio de la ley, y ahí es precisamente cuando alguien se arrepiente, donde la gracia abunda para cubrir cualquier pecado. Porque Dios es misericordioso y compasivo y está disponible para limpiarnos, para volvernos a recuperar, limpiarnos de nuestros pecados y acreditarle el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que por eso tuvo que venir al mundo y morir en la cruz y resucitar de entre los muertos al tercer día, para poder acreditarse su bondad, su cumplimiento a la ley en nosotros, en cada uno de nosotros. No por lo que nosotros hacemos ni por lo que nosotros hicimos, sino por gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. Para ponerlo claro, cuando Pablo está en su peor etapa de vida, persiguiendo y matando a los cristianos, ahí fue cuando la gracia de Dios más lo llenó y más lo dijo: yo a ti te voy a usar para transformar a las naciones. Ahí fue, en la peor etapa de su vida, fue cuando intervino Dios, porque él sabía que él tenía un corazón redimible y tenía un corazón celoso de él, pero que por ignorancia y por ego estaba yendo en contra de Dios mismo. Así que no hay nada que no pueda ser pagado por la gracia de Dios cuando una persona se arrepiente. La Biblia nos dice de hecho que cuando eso pasa, Cristo nos da una nueva identidad. Cristo nos limpia de nuestra maldad y nos hace nuevos para Dios. Por eso Pablo también nos dice en 2 Corintios 5:17 lo siguiente. Dice: por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. O sea, con los cristianos no importa lo que usted haya hecho antes, ya llegó lo nuevo. Ahora lo que importa es qué es lo que usted va a hacer de ahora en adelante de la mano de Dios, sabiendo que Cristo ya le pagó toda la deuda para atrás y le va a pagar la deuda del futuro también. Interesante. En pocas palabras, lo que ocurre es un borrón y cuenta nueva. Así que si usted está sintiéndose que no puede hacer algo porque siente una carga espiritual hoy de atrás que lo está ahí persiguiendo, es el mejor momento para decirle: Señor, aquí te entrego esto, yo no puedo seguir con esto, Señor, venga, perdóneme, llévese este pecado, confiéselo con su boca, ojalá pida arrepiéntase delante de Dios y deje que Jesucristo lo limpie con su gracia y su misericordia. Porque con la gracia de Dios cualquiera tiene la opción de empezar desde cero cada vez que se arrepienta de corazón. Y eso es la mejor noticia que cualquiera de nosotros podamos escuchar, que Cristo vino precisamente por cada uno de nosotros que hemos sido imperfectos y transgresores, no solo para restituirnos, sino para salvarnos, para
de la muerte, no solo para salvarnos de la muerte, sino también para darnos vida eterna y vida en abundancia en estos tiempos también. La tercera y última verdad es que el propósito de nuestra gracia, el propósito de nuestra salvación siempre va a ser glorificar a Dios. Para eso Dios nos salva a cada uno de nosotros, para que Él reciba la gloria. No es para que usted entonces se haga el ultra profeta, no sé qué, y se haga el pastorcillo valiente, no sé qué. No es para eso. Es para darle gloria a Él, de que Él mismo transformó algo que estaba podrido en una nueva creación. Y eso de gloria a Dios. Y la gente pueda reconocer que hay un Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra, que tiene el poder para transformar, para redimir y para llevar de vuelta a casa a todos los que se han alejado. Primera Timoteo 1, del 16 al 17, Pablo nos terminaba diciendo: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. ¿Están viéndolo? Pablo está diciendo: todo esto pasó para que todo el mundo pueda ver la bondad de Dios en mi vida, de lo que, cómo me cambió a mí, cómo me trasladó de las tinieblas a la luz. Y ahora que vemos al mismo asesino cristiano, se escribió el 60% del Nuevo Testamento, y todos podemos ver el impresionante poder divino de Jesucristo, de cómo puede transformar a una persona que está a punto de irse al infierno a transformarse en una persona que puede transformar y cambiar el mundo por medio de lo que Dios quiere hacer. Eso es darle gloria a Dios. Y lo último que quiero resaltar hoy es de lo que Pablo nos está diciendo, es que todo lo que ocurre en nosotros, por gracia, por regalo inmerecido, tiene el propósito final de que Dios sea quien se sobresalga y que sea la gloria para Él y nunca para los hombres. Lo que pasa es que hay algunos cristianos que se nos olvida eso. Pablo pone el ejemplo de que a pesar de que una gran parte de su vida estuvo en oscuridad, el cambio de la oscuridad a la luz es lo que hace que se pueda ver la gloria, la forma y el poder de Dios en una persona. Porque cuando alguien cambia su forma de vivir, su forma de pensar, es una forma clara para que las personas digan: ¿qué ocurrió en esa persona? Algo ocurrió en esa persona. ¿Cómo de repente una persona que, no sé, voy a poner ejemplo mío, como un ingeniero estructural que ya tiene una empresa, que ya tiene no sé qué, y ahora se va a dedicar a ser pastor? Alguien se tiene que preguntar: ¿y por qué? Eso da gloria a Dios. Y no por lo bien que lo haga, no es solo el simple hecho que alguien diga: qué loco eso, hay algo que ocurrió ahí. Y eso es lo que Dios está diciendo que va a pasar, no conmigo. Yo pongo el ejemplo mío porque es fácil para ustedes entenderlo, pero lo mismo va a pasar con usted y con las personas en general. Algo tuvo que haberlo transformado, algo tuvo que haberlo tocado, algo tuvo que haber iniciado eso. Porque antes era una persona que rechazaba el evangelio, que rechazaba todo, y ahora resulta que se volvió una persona que está abierta a las cosas de Dios. Eso no pudo haber sido una cosa menor. Esta persona tuvo que haber tenido un encuentro con Dios. Y por eso Pablo nos dice que todos nosotros somos ejemplos vivos de la paciencia de Dios. Porque si Dios tuvo paciencia de ver cómo nos comportábamos nosotros, cómo éramos, qué es lo que hacíamos. Por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando estaba persiguiendo cristianos, Dios tuvo la paciencia de esperarse a que hiciera todo eso y después aparecérsele y decirle: Saulo, Saulo. ¿Cómo es que le dice? Saulo, Saulo. Ah, no, y él le dice: ¿qué quieres, Señor? Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí lo enfrentó, pero tuvo la paciencia de esperarse en el momento preciso para después perdonarle sus pecados y convertirlo en uno de los apóstoles más importantes de la historia. Porque Dios nos da oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez de la mano de Él, esta vez con el poder de Él. Y la Biblia nos enseña que lo que Dios hace con nosotros por gracia es literalmente rescatarnos del reino de las tinieblas, o del poder del reino de las tinieblas, y nos traslada al reino de la luz. Vean lo que dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes
ahora los cristianos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué todo eso tan lindo? ¿Para qué linaje escogido? ¿Y para qué herederos del reino y todo eso tan bonito? ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está. No solo nos traslada al reino de las tinieblas, al reino de Dios, sino que nos da una nueva nacionalidad, nos da una nueva identidad, nos hace parte de la familia real del reino de Dios. Nos traslada de ser ciudadanos de un mundo caído a pasar a ser ciudadanos del cielo, dice en otro pasaje. Ahora somos parte de una nación santa, una nación apartada para Dios, una nación que fue escogida por Dios para que dé gloria a Dios y multiplique el reino de Dios. Ahora somos embajadores del reino de Dios en la tierra, pero todo por algo, no solo para tener vida eterna. La mayoría de los cristianos vivimos pensando que es que ya tengo la vida eterna, entonces ya no tengo que hacer nada más. Para eso no nos rescataron. Nos rescatáramos para que seamos embajadores del reino de Dios, para que alumbremos a los demás, para que llevemos el evangelio a otros lugares y para que otras personas puedan ser restauradas y ser acercadas y ser parte de este nuevo reino. Tenemos un propósito. No se trata solo de disfrutar las bendiciones del reino de Dios, eso es parte de, por supuesto, y saber que vamos a tener vida eterna, pero estamos llamados y se pagó el precio más alto que existe, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo, para que proclamemos las maravillas del reino de Dios, quien nos llamó y nos dio esta nueva nacionalidad. Ahora, mientras estamos en este mundo, nuestra función principal es proclamar el evangelio y ser obedientes con la gran comisión. Vayan por todas las naciones, bautizando a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Sanen a los enfermos, limpien a los que tienen lepra, resuciten a los muertos. Lo que yo les di gratuitamente, denlo gratuitamente. Ese es el llamado de los cristianos. Tenemos un propósito nuevo, una nueva nacionalidad, nuevos derechos y nuevos deberes. Pero todo eso tiene una finalidad: glorificar el nombre de Dios, no glorificar nuestro nombre. Nuestra nueva vida ahora ya no es para resaltarnos a nosotros. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo donde el nombre de nosotros queremos resaltarlo. Humanamente queremos resaltar en el mundo. Es algo muy humano. Pero ahora los cristianos no estamos para resaltar nuestro nombre. Estamos para resaltar el nombre de Jesucristo, para darle gloria solo a Él. Por eso ya tenemos que dejar de resaltar nuestros egos, nuestros deseos personales. Ahora estamos hechos para resaltar los deseos y el plan de Dios, porque eso es lo que importa. Y por eso Jesús nos dice en Mateo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Están viendo, las obras buenas de ustedes van a hacer que sea resaltado el Padre que está en el cielo, o sea, la gloria va a ser para Él. Hagan brillar su luz, no se queden como lámparas tapadas. Ustedes no son lámparas. Yo soy la luz del mundo, ustedes ahora son la luz del mundo, y ustedes no son lámparas para que estén tapadas con una cobertora tienen que ser lámparas que estén puestas en una colina para que todo el mundo pueda ver la luz del evangelio y todo el mundo pueda ver la gloria de Dios actuando. Todo lo que hagan, háganlo como para Dios, para que glorifiquen el nombre de Dios. Ahora, esto no quiere decir que todos los cristianos vamos a ser perfectos, porque eso es falso. Así que no hay que esperar a ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos hasta que venga Jesucristo y nos transforme los cuerpos y nos glorifique, y ahí sí vamos a ser todos muy bonitos y perfectos. Pero por el momento nos quedamos así de feillos. Por el contrario, Pablo nos termina diciendo en Filipenses 3:12 lo siguiente:
Ya voy a terminar. Y esto es Pablo, el gran Pablo, el que hizo todo lo que venimos hablando. Dice, no es que yo ya he conseguido todo. Él entiende su imperfección, o que sea ya perfecto. O sea, nada que ver. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, Pablo entiende que en su imperfección él va a seguir pulseando poder dar gloria a Dios en todo lo que él haga. Y este cierre de Pablo debería convertirse en nuestra forma de ver lo que sigue en nuestra vida. Porque si ahora somos cristianos, vamos a seguir siendo imperfectos, gente. Vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir equivocándonos probablemente. Nos vamos a levantar y vamos a decir, ay, ayer le hablé mal a la doña. Volvemos a arrepentirnos y volvemos a esforzarnos y volvemos a pedirle a Dios que su gracia sea, y volvemos a tratar de cambiar y ser mejores personas. Y vamos a seguir caminando hacia adelante, igual que Pablo, esperando alcanzar todo para lo cual Cristo, por su gracia, con su paciencia, nos alcanzó a nosotros. Y ojalá que esto no se nos olvide nunca, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos ahora para darle gloria a Dios. Vamos a ponernos todos de pie. Y como vimos hoy, Pablo nos mostró la maravilla de la gracia de Dios. Esa gracia transformadora, esa gracia que todo lo puede transformar y cambiar. Algo que puede llevar a algo que está podrido a ser algo que da fruto, y fruto en abundancia. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por su misericordia? Si le pedimos a Dios que por favor todos y cada uno de nosotros entendamos todo esto que hemos escuchado hoy, para poder empezar a vivir como una nueva creación, empezar a vivir como sus embajadores, que podamos entender que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero que al mismo tiempo tenemos que proclamar el reino de Dios. Tenemos que llevar la obra de Cristo al siguiente paso. No porque le podemos agregar a la obra de Cristo, ya la obra de Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Él dijo, consumado está. Pero nos dijo, yo me tengo que ir y ustedes se van a quedar aquí, y ustedes van a hacer cosas aún mayores que yo, porque yo vuelvo al Padre. Él está esperando que todos los cristianos, usted y yo, sigamos proclamando y haciendo la obra que Él hizo aquí en la tierra. Y eso es sanando a los enfermos, liberando a los que tienen lepra, resucitando muertos, proclamando el evangelio, discipulando a las personas, enseñándoles a obedecer lo que Jesús nos enseñó a hacer, bautizando a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y haciendo las obras del reino hasta que Él vuelva. Pidámosle a Dios que todos renovemos nuestros compromisos de ser testigos de su amor, que Él nos use como Él quiera, pero que siempre que nos use tengamos muy claro que nunca es para dar gloria al hombre, sino es para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, muévete aquí con poder. Señor, tú sabes que nosotros somos imperfectos, pecadores, personas que, aunque todavía pecamos, queremos cada día ser transformados y renovados. Queremos dejar de pecar. Ya no queremos vivir para el pecado, sino queremos vivir para ti. Y aunque nos equivocamos a veces, Señor, y nos damos cuenta que somos imperfectos, nos damos cuenta que gracias a ti es que podemos seguir adelante. Y pedimos para que tu gracia cubra nuestros pecados. No queremos abusar de ella, pero sabemos que tú nos la das y está disponible para que todo el corazón que sea arrepentido todo el corazón que esté arrepentido pueda recibir restauración, perdón, restitución.
Señor, te pedimos para que derrames tu poder transformador en este lugar, en cada uno de nosotros. Tal vez hay alguien aquí hoy que dice: pucha, yo necesitaba escuchar este mensaje. Yo he estado pensando que yo no soy digno o digna del amor de Dios, y gracias, Señor, porque hoy hablaste a mi corazón. Y si ese es su caso, voy a pedirle que pase adelante, no tenga miedo. Vamos a orar por usted y vamos a invitar al Espíritu Santo para que selle todavía más el concepto de que usted es perdonado por gracia, y de que usted puede ser no solo perdonado, sino puede ser empoderado también por Dios para un nuevo propósito. Ven, Espíritu Santo, y ministra en este lugar gratitud y fortaleza. Señor, te damos gracias por tu gracia que nos cubre, que nos capacita. Derrámate sobre cada uno de nosotros. Danos fortaleza para que nosotros podamos vivir en el propósito que tú tienes para nosotros. Si hay alguien aquí que ha sentido el llamado de Dios para hacer algo y está dudoso, quiero que pase adelante, por favor. Sea lo que sea, sea que lo llamó para abrir un estudio bíblico, que lo llamó para cualquier cosa que usted cree que sea ridículo. Para Dios no hay nada ridículo. Para el reino de Dios no hay nada ridículo. Cada propósito que Dios le ha puesto en el corazón a un cristiano tiene un propósito particular. Tal vez usted ahora no lo vea, tal vez usted no lo tenga claro, pero en unos años usted va a volver para ver para atrás y va a decir: ya vi el poder de lo que Dios estaba haciendo con algo tan pequeño como el día en que me dijo que hiciera esto o lo otro. Así que si usted tiene miedo o está dudoso, pase adelante también. O si está seguro y necesita empoderamiento, también podemos orar por empoderamiento para que Dios pueda ayudarle y empoderarlo a hacer lo que usted sienta que lo ha llamado a hacer. Señor, proclamamos la gloria de tu reino y transformación en este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Te pedimos para que podamos dejar atrás el pasado, dejar atrás todos nuestros pecados, nuestras imperfecciones, y que podamos entender que ahora somos para ti, Señor, y que tú tiras los pecados al fondo del mar. Te pedimos para que nos enseñes a glorificarte siempre y que podamos ser fieles testigos de tu paciencia en este mundo. Ven, Espíritu Santo, más de ti, más de tu reino, más de tu poder y menos de nuestro temor, de nuestra inseguridad. Vamos a adorar al único Rey, al único digno de ser adorado, al único perfecto, el único digno de seguir, nuestro Señor Jesucristo. El Alfa y el Omega, el gran yo soy. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí